Hola, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de Jung y la Cábala, tema también apasionante y que seguramente van a surgir desde aquí muchas preguntas. Lo primero que quiero contarles es que Carl Gustav Jung era un apasionado en el estudio de la Cábala, de la mística judía y fundamentalmente del Zohar y del árbol de la vida. En la segunda parte de su obra, Jung toma muchos conceptos, como por ejemplo las sefiras, el árbol de la vida, Malhut, Yesod, que son las diferentes sefiras, la realización del Tikkun, la unión de lo femenino y lo masculino, la configuración del dar y el recibir, el proceso de restauración, el proceso de Tikkun, que ya lo he dicho, que sería el proceso de individuación. Es decir, Carl Gustav Jung encuentra en la mística judía el reflejo y la profundización de algunos de sus muchos descubrimientos. Jung, como sabemos, tenía un interés profundo en la gnosis, en la alquimia, en la mística judía, en la mística cristiana, en las diferentes tradiciones y en las diferentes culturas, y era un estudioso de religiones comparadas y filosofías comparadas. Por supuesto que en el árbol de la vida encontró el mapa de la psique, es decir, el recorrido del árbol de la vida a través de sus sefiras, de sus 10 sefiras más Da'at, encontró que el recorrido del alma va trabajando y expresando cada sefira en diferentes etapas de la vida. Y el recorrido de todas las sefiras habla del proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación? Primero tendríamos que entender que esta frase tan conocida, proceso de individuación, está configurada por dos palabras muy importantes. La primera es proceso. ¿Qué es un proceso? Es un evento llevado a lo largo del tiempo. Ese evento no solamente es externo, sino que ese evento es interior, es interno, y que está incluido lo biológico, lo psicológico y, por supuesto, lo espiritual. ¿Y qué quería decir Carl Gustav Jung cuando hablaba de lo espiritual? Él decía, nos contaba, que la psique tiene en sí misma la necesidad de hacer contacto con algo más grande que uno mismo. Interiormente, la psique ya sabe y conoce que hay algo más grande que el individuo mismo, que el individuo está inserto no solamente en una realidad más profunda, como es la realidad biológica, sino que está inserto en una realidad mucho más grande, primero, que tiene que ver con el universo, con la creación de los planetas, de los sistemas, de las galaxias, pero también está inserto en algo más grande que excede lo limitado, excede lo manifestado, que es el infinito. Y Jung trató de volcar todo ese caudal de conocimiento para comprender el desarrollo y la evolución psíquica de un ser humano. La psique, que sería la traducción de alma, si decimos psique, decimos alma. La psique o el alma necesita el contacto con el infinito. La psique o el alma necesita el contacto y el desarrollo con su fase espiritual, con su parte intuitiva, con algo más grande que el yo, su identidad propia, el mundo que lo circunda, y también que toda esa necesidad espiritual sea volcada y sea expresada en el mundo material. Por eso es tan importante la vocación, por eso es tan importante el sello propio, por eso es tan importante encontrar qué hacer en el mundo, no solamente para ganarnos el pan de cada día, sino qué hacer, es decir, el hacer que exprese nuestra realidad interior verdadera, ¿no? El proceso de individuación, entonces, es un proceso, es un hecho llevado a través del tiempo, es un evento
llevado a través del tiempo y que no solamente muestra nuestros eventos externos, sino la profundidad de nuestra interioridad. Y ahora vamos hacia la segunda parte, que es la individuación. La individuación es justamente lo que encontró también expresado en el árbol de la vida. Es decir, la individuación es la unión de los opuestos. Es decir, si no tenemos Da'at, dice la Cábala, no podemos conectar y hacer el encuentro, los acuerdos entre los opuestos que nos habitan. Entonces, la individuación es justamente esto, trabajar autoobservándonos, comprendiéndonos, conociéndonos y aceptando las emociones profundas que tenemos, como por ejemplo la ira, la angustia, la vergüenza, el rencor, la envidia, sentimiento y emoción tan denostada, tan despreciada, ¿no? Y sin embargo, que todo el mundo intenta ocultar, y que sin embargo la envidia nos trae una enseñanza profunda, que es la admiración. Atrás de la envidia hay un sentimiento de admiración, hay una gran fuerza de hacer. El envidioso cree que no puede. En el fondo hay una falta de autoestima, ¿no? Esa falta de autoestima lo lleva a la persona a la ira, y de la ira va hacia la envidia. Es decir, que la envidia en sí misma tiene muchas ganas de hacer y tiene la fuerza oculta, que es la admiración. Entonces, si nosotros podemos trabajar y darnos cuenta y llevar a la conciencia estos sentimientos, vamos a encontrar el opuesto complementario dentro. Y ahí comienza el proceso de individuación. Si tenemos miedo, dentro del miedo está oculto el coraje, la fuerza de hacer, de avanzar, de tener voluntad hacia la vida. Y por lo tanto, si aceptamos que tenemos miedo, podemos encontrar oculto, envuelto en la envidia, el coraje, la voluntad de hacer. Si tenemos vergüenza, que también es un sentimiento un poco más aceptado socialmente, aunque no siempre hablado, no siempre nos animamos a decir que tenemos vergüenza, más vale nos ocultamos, nos escondemos, ¿no? Tratamos de evitar hablar de esto. Si aceptamos que tenemos vergüenza, la emoción que está envuelta dentro es una gran fuerza creativa, de creación. Generalmente son artistas, cantantes, pintores, personas que trabajan con el cuerpo como profesores de yoga, profesores de gimnasia, etcétera, etcétera. Es decir, va a estar el cuerpo involucrado. Entonces hay una gran necesidad de mover el cuerpo, mostrarlo, hacer la aparición en el mundo. Entonces hay una gran capacidad creativa, biológica, de fuerza vital allí, que debe ser expresado. Si podemos amigarnos y charlar con la vergüenza, podemos encontrar el oculto, el opuesto complementario, que es la fuerza biológica. Estas emociones y estas capacidades de opuestos complementarios están distribuidos a lo largo de todo el árbol de la vida en las diferentes sefiras. Malhut nos va a traer la materialidad, la necesidad de la expresión, de la realización de los proyectos. Yesod nos va a traer el yo, cómo nos vinculamos, cómo nos mostramos al mundo. En Hod o en Od nos vamos a encontrar la capacidad de verbalizar, de comunicarnos con la palabra hablada o escrita, y cómo podemos organizar nuestros pensamientos para poder expresarnos con nosotros o con los otros. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando en cada sefira el desarrollo psicológico del ser humano. Por supuesto que Jung, cuando encuentra la mística judía, es decir, la Cábala, se siente profundamente conmovido porque ve en ella muchos de los desarrollos que él había logrado encontrar a través de la atención con sus pacientes y también de la observación con su propia vida. No nos olvidemos
que Jung en 1913 se encuentra con su propio inconsciente. Es decir, él comienza el trabajo, hace el trabajo de unir los opuestos en sí mismos. Es decir, toda la elaboración del famoso libro rojo es el diálogo con sus propias emociones, es el diálogo interior, no solamente y fue más profundo, con sus emociones, sino con las imágenes que estaban escondidas detrás de las emociones. Detrás de cada emoción hay imágenes y muchas veces esas imágenes son arquetipales. Es decir, que yo no solamente pudo conectar con las emociones y con las imágenes que están escondidas detrás de estas emociones, sino que muchas veces con arquetipos que están proveídos por el self, por el sí mismo, que representarían el árbol de la vida a Keter. Por supuesto que hablar del árbol de la vida es profundo, nos va a llevar varias clases y les propongo poder hablar en próximos encuentros de, dónde Jung habla del árbol de la vida, en qué obra Jung expresa y trae las sefiras y trae la realización del tikkun y lo compara con el proceso de individuación. Por supuesto que en 10 minutos, que es lo que tengo programado para hoy, mi intención era presentar el tema, leerlos a ustedes en comentarios y justamente traer esto que es tan importante, porque Jung no solamente bebió de la mística judía y del árbol de la vida, sino de todo el conocimiento que llegaba a sus manos. Pero bueno, hoy hablamos del árbol de la vida, de la estructura psíquica, cómo el árbol de la vida representa la estructura psíquica y nos muestra el proceso de individuación, y no solamente en el universo de Yetzirah, que es el universo psicológico emocional, sino cómo debemos unir nuestra biología y cómo debemos unir nuestra alma, nuestro propósito trascendente. Y por eso, y con esto cierro, Jung habló de la función trascendente, es decir, de la capacidad que tenemos los seres humanos de poder unir nuestras partes, de poder hacer unión, conciliación y acuerdo en estas partes que están desintegradas, y muchas veces se desconocen dentro del ser humano, dentro de nosotros mismos, y poder lograr acuerdos para poder integrarnos, para poder entrar en un estado de trascendencia y estando aquí en la tierra, encarnados, dentro de nuestro cuerpo físico, para que todo este trabajo interior se manifieste en la vida material. Muy bien, hasta aquí, queridos amigos, los espero en próximos programas para seguir profundizando en estos temas. Nos vemos.